Buenas tardes, nosotros somos el grupo 1. A continuación les vamos a exponer sobre el video de Bruno Queizán sobre Architecture and Mythology. El video está estructurado, pues al inicio habla sobre el tema de logos y del topos y va haciendo relatando cómo esto se va convirtiendo en una dualidad para entender las ciudades de hoy. Pues para dar inicio, como los temas importantes de la primera parte es hacer referencia a como el logos y el topos, el logos entendido como el concepto y el topo como lo sensible, como el lugar, y justamente de acuerdo a la lectura pasada para el seminario anterior era ver cómo nosotros como seres humanos estamos en el intermedio entre el cielo y las tinieblas, y en este caso el logos entendido como eso que pertenece a lo divino y el topos a nosotros como lo sensible, y que el mito justamente es el recurso que se utiliza para conciliar ese logos que no podemos llegar justamente por estar en ese espacio intermedio, pero que media en la manera en que nosotros entendemos y hacemos unos acuerdos de lo que se concibe como la verdad, que es un acercamiento desde nosotros como seres humanos a eso que son el mundo de las ideas, al cual no podemos llegar. Bueno, él plantea que el logos es como la verdad absoluta, entonces hay un concepto. Él dice que como el logos es el concepto, sin el concepto, el concepto sin la intuición está vacío, y la intuición sin el concepto está cegada. Entonces hay una parte intermedia que es el schematics, que él lo plantea como el ecologos. Entonces el ecologos es como esa realidad que depende del tiempo, y como nosotros somos parte del tiempo y el tiempo es el mejor corruptor, por así decirlo, de las cosas, no tenemos una verdad absoluta, sino una verosimilitud. Otro elemento importante es que, digamos, al plantear el mito como ese mediador nos denota que realmente la que es el origen de la arquitectura no tiene un origen completamente verdadero, sino que hemos creado un mito como para justificar ese origen. Entonces, a partir como de ese, o sea, por eso es que, digamos, lo relacionamos con tu clase que decías que había muchos orígenes de la arquitectura, porque realmente lo que nosotros creamos son mitos de cómo puede haberse originado la arquitectura. Entonces él ya después sigue en la segunda parte del video con ya unos ejemplos del mito y con respecto a la ciudad. Él hace más acote en el ejemplo del Gaia y Uranus, en que él explica que cómo a través del paisaje de San Francisco se da esa relación entre cielo y tierra a través de su topografía. Me llamó mucho la atención también cómo explicó el ejemplo de Gaia y Uranus en el Salk Institute, en que explicaba cómo Kant relacionó esa superficie como la Gaia, que es la tierra, y Uranus, que es el cielo, que se ve muy claramente en la plaza. Y también en Rothko, el artista, en sus pinturas, él explica que la mayoría de las personas ven las pinturas de Rothko como un paisaje, pero él dice, o Rothko dice que, no, él dice que primero para representar un paisaje tendría que ser de forma horizontal, y sus pinturas son de forma vertical, y que va mucho más profundo que eso, porque en Rothko se da como él representa esa dualidad entre Gaia y Uranus,
en que ese encuentro entre estos dos, lo cual me llamó mucho la atención. Bueno, una parte de efectivamente el mito de Gaia y de Urano es el inicio de Gaia como ella, y Urano, o sea, ella como la tierra y Urano como el cielo que la envuelve, ¿no? Habla en un momento de esa relación que él la denomina en un punto que puede ser sexual, y es la unión, ¿no? Siempre están compenetrados, copulando. Sí, lo hace de manera sexual. Y efectivamente más adelante, hablando de la dualidad de estos dos elementos, precisamente habla sobre eso. Es decir, la dualidad del mito en la arquitectura, y pues efectivamente hace la relación con San Francisco y la topografía de esta ciudad. Entonces, en una serie de sus fotografías que me parecieron súper interesantes fueron la división entre el cielo y la tierra por esa línea de horizonte que a veces se ilumina, se diluye, dependiendo de la ubicación. Es decir, si uno está en la parte de abajo, la perspectiva es diferente, como si se hiciera en las colinas. Y una de las fotos más que me parecieron también buenas fueron del Instituto Salk, y es efectivamente la dualidad que existe entre cielo y tierra, pero ya con la silueta de la persona ubicada ahí, y él habla también de la contemplación. Así que en el momento en que la arquitectura ha tendido a hablar de la contemplación y la ha estilizado de alguna manera que no debería ser, que la arquitectura debe hablar por sí misma en esa dualidad del mito, del cielo y la tierra. También habla sobre el mito de Hestia y Hermes, que Hestia es la que mantiene el fuego, cuida el fuego y por lo tanto es estática, y a Hermes, que es el dios de los caminos, o la divinidad de los caminos, y relaciona este mito con los ángeles, en donde se ve claramente una dualidad entre el centro y la periferia, que son opuestos, y lo relaciona como el plan urbano de Los Ángeles, con todas estas grandes vías que tiene la ciudad, con Hermes. Entonces es como la ciudad perfecta, ideal para Hermes en tal caso, y ya la periferia, que es lo opuesto a la ciudad, es el espacio para Hestia. Creo que él siempre, digamos que lo fundamental en lo que vimos del mito es esa dualidad. Y él hace, por ejemplo, la comparación con la arquitectura actual, que pensamos en el adentro y en el afuera. Entonces, como eso realmente genera muchas problemáticas, y en vez de juntarse y aprovechar esa dualidad, estamos separando la arquitectura y la estamos haciendo, digamos, menos tejida, tejida. efectivamente, porque lo que habla del mito, y cuando él hace la parte sexual, es que son dos elementos separados, y que en esa sexualidad debería siempre entretejerse. Pues el mito lo hace de manera sexual, pero en la arquitectura efectivamente en esa dualidad, en esos paradigmas del adentro y del afuera, del arriba y del abajo. Entonces la arquitectura al día de hoy lo que tiende es a separarlas como elementos independientes, cuando no en realidad sino deberían ser encontrar, como en los cuadros del Rothko. Pues efectivamente. Y fue lo que vimos un poco en la clase de hoy, ¿no? Como esa junta que realmente lo que está haciendo es separar la materialidad de la arquitectura y no verlo todo como una totalidad. Y como una unidad. Entonces, al no ver esos elementos que son tan diferentes como una unidad, se está perdiendo la esencia de lo que es la arquitectura y esa conexión entre lo que es el logos, el ecologos y el topos. Pero yo creo que eso lo vimos desde muchas clases atrás, hablando de ese primer trazo de los dibujos rupestres, que el dibujo no tanto como la separación, sino en ese punto tanto que se reconcilia, que se reconcilia y se hace la arquitectura, como ese punto también del trazado, como un punto que separa pero que a la vez une, y que en este momento pues volvemos al mismo hecho de que uno tiene que tener conciencia de la dualidad, pero a la vez de ese punto de conexión entre esos tejido, dos polos. Exacto, esa forma de entrelazarlo, ¿no?
O sea, sí existe la dualidad, pero no hay que separarla y mantenerla separada, sino entrelazarla. Sí, y yo creo que otro tema que habla también del video es los recursos como la formulación de arquitectura o de los postulados de arquitectura a lo largo de la historia, que ya lo habías iniciado a hablar, como un consenso sobre lo que es un mito de nuestra concepción de arquitectura, es decir, el barroco, el clásico, y que dan sus parámetros para definir, bueno, el origen de la arquitectura fue este y este, Yo que creo es sí, una como aproximación. como la verdad de la arquitectura, ¿no? ¿Cuál es la- Es una aproximación que primero, pues lo que dicen en el video es que es un acuerdo entre Una comunidad, creo. un acuerdo entre las personas que se tratan de referir a un Sí, sí, objeto, colectivo. pero que uno tiene que entender desde afuera que es una manera de aproximarse, como muchas otras, para aproximarse en este caso a la arquitectura. Y en este sentido, pues las aproximaciones pueden ir cambiando, pero son consensos de una colectividad. Sí, es como el mito de la cabaña que estábamos mirando, que realmente es un acuerdo social de Occidente, ¿sí? O sea, ese mito llega porque esa es la concepción que Occidente quiso darle a la arquitectura, pero realmente no es la verdad absoluta y hay muchas más formas de verlo y muchos más mitos que abordar. Entonces nuestro concepto de arquitectura puede ser un mito. Sí. Ujú. Claro. Siempre está Nunca- cambiando. Nunca es una verdad absoluta. Bueno, ¿Listo? muchas Gracias. Gracias.